Hola mis amores, bienvenidos a este vídeo que por supuesto vengo en compañía de mi compañera María Caratini, que ella os va a presentar sus mejores perfumes creados este año 2020. Y es que, bueno, abajo os dejaré por supuesto en la cajita de descripción el enlace a su vídeo para que pasemos a ver cuáles son los que a ella más le han gustado. Por supuesto decir, estos son opiniones personales porque vamos a ver este primer vídeo con los mejores perfumes de este año y posteriormente os vamos a preparar los peores. Esto es siempre opinión personal, experiencia personal y gustos personales. Por supuesto, nos encanta saber vuestra opinión y vuestra opinión es muy importante, así que contadnos cuáles son los mejores que habéis probado este año. Y hay que decir que aunque ha sido un año en el que ha habido muchos perfumes de más de lo mismo, de estos que se repiten los gustos, los aromas y todo eso, por supuesto también habéis visto el vídeo de mi hija Marina, en el que hay algunos que a su gusto, a ella le gustan mucho y para mí son un poquito más de lo mismo. Esto es cuestión de gustos. ¿Y qué más os digo? Pues nada, que vamos a empezar ya, que son muchos perfumes y no quiero hacerlo súper largo. Venga, vamos a empezar con uno de los últimos que os he presentado, que entra dentro de un entorno, no es lo más económico, pero tampoco entra dentro de lo especialmente caro. El perfume de Guess Bella Vita, el cual, bueno, pues me ha resultado un perfume muy chulo, muy bonito, en el sentido de que, bueno, como ya os dije, en Fragrantica le están dando palos por todos lados por parte de lo que es la presentación, pero muchas veces hemos de saber ver más allá de lo que es un frasco que sí, la pasta es barata, aunque lo veo bonito, el frasco es bonito, pero cuando lo coges te das cuenta de que es pasta, ¿no? Pero es un aroma que huele muy, muy bien y yo lo recomiendo por el perfume. Lo que tiene dentro vale mucho. Es un aroma de cerezas, grosellas, orquídea, vainilla, pero principalmente es un aroma que nos recuerda a una cereza almendrada con toques dulces, acaramelados, que resulta muy rico, muy agradable y este me ha gustado muchísimo. Bella Vita de Guess. Si los pronuncio mal o cualquier cosita no os preocupéis, abajo os dejo por orden que os los estoy contando el nombre de cada perfume y la reseña que está en el canal, ¿de acuerdo? Para que así podamos verlos. Mademoiselle Rochas in Black de la casa Rochas. Este perfume viene a ser, bueno, pues la niña rebelde dentro de la línea de aromas de Mademoiselle de Rochas. En este caso, este perfume me gusta porque se sale muy de la línea de perfumes de rosa, rositas agradables, dulces, tal. Y dentro de lo que sí sigue siendo un aroma de rosa, le ponen un toque frutal de zarzamora. Y luego ese toque rebelde de aroma de té negro, cuero, musgo de roble, que se sale mucho de la línea de confort en aromas, con ese toque dulce de vainilla. Sigue siendo femenino, pero me gusta porque, aunque sigue utilizando rosa, que este año la hemos visto mucho, pero nos está presentando aromas distintos, un poquito más arriesgados y termina siendo un aroma muy agradable que incluso podemos regalar a chicas jóvenes que ya empiecen a despuntar en su propia personalidad con respecto a los aromas, por lo cual es un perfume muy bueno a tener en cuenta. Busco por aquí, taca, 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 aquí está, bueno, muy recomendado, me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque se sale de la línea. ¿Cuál es la línea? Es entre el año pasado y este fue frambuesa y pimienta rosa. Y este año, ya desde finales de 2019, ya había muchísima rosa. Y este año ha sido muchísima rosa, ¿verdad que sí? Me gustan los perfumes que se arriesgan saliéndose de la tónica general. Y este perfume lo hace Libre Intense. El año pasado nos presentaron el perfume de Libre, que ya se salía utilizando algunas notas que olfativamente nos podían resultar un tanto unisex. En este caso también las tenemos, porque tenemos lavanda, ámbar gris, vetiver, que tiene un fondito que te da una sensación masculina, que a ciertas personas, incluso hombres, les puede gustar, ¿de acuerdo? Pero luego, en este caso,
le han puesto una nota de orquídea que lo hace muy especial. A mí me resulta más femenino que el anterior, es más intenso y tiene un cuerpo impresionante. Le ponen orquídea, flores blancas y vaina de vainilla, con lo que tenemos tanto más intensidad y un cuerpo más untuoso. Yo creo que incluso a quienes el primer libre no les conquistó, pueden probar este, el cual les puede conquistar ese lado olfativo. Pero si no te gusta, no pasa nada, porque al fin y al cabo hay muchos otros perfumes y este tipo de aromas son personales, con una personalidad especial. Vamos, aquí tengo perfumito que salió este verano. Vamos con Loewe Solo Ella, la versión Eau de Toilette. Tened en cuenta que la versión Eau de Parfum es distinta. Y también lo vemos en la parte del frasco. En el frasco de Eau de Parfum es de color rojo y es principalmente un floral. Y este, en estos tonos, colores amarillo o naranja, este perfume ya es un frutal, pero un frutal muy bonito y bien equilibrado. Perfume que guardo más para primavera-verano, ¿de acuerdo? No he dicho las épocas de los anteriores. Os diría, retomando, Bella Vita podría ser para cualquier época del año. Mademoiselle Rochas igual, encaja muy bien en cualquier momento. Libre Intense me gusta más para otoño-invierno. Y este que tengo aquí es más para primavera-verano. Notas de maracuyá, pitaya, algodón de azúcar y vainilla. Es un aroma frutal tropical muy bonito, bien equilibrado, utilizando no frambuesa, sino este tipo de notas que hacen que sea muy agradable. Además, en una tonalidad media suave, que lo hace muy agradable, muy rico y muy recomendable. Así que ese me ha gustado mucho. Ahora en lo siguiente sí trataré de acordarme de deciros la época del año de cada uno, ¿de acuerdo? Ay, vosotros lo sabéis, hasta ahora había probado algunos que otros de Narciso Rodríguez, pero aunque alguno sí que me ha gustado, no me ha llegado a enganchar lo suficiente como para tenerlo. Pero el perfume de Narciso Rodríguez Ambré me encantó. Tengo que decir que lo probé primero en muestra, pero es que me gustó tantísimo que dije, no lo reseño en muestra ni nada, sino que me lo compro porque es fantástico. Narciso Rodríguez Ambré es un Eau de Parfum, perfume muy de primavera-verano, me encanta porque es un perfume que sí que tiene mucho almizcle blanco, que es una parte que le da esa personalidad y un dulzor que lleva el propio almizcle blanco. Pero luego es un floral exótico que tiene flores tropicales, entre ellas el frangipani y el ylang ylang. Y este sí es la línea de perfume que a mí me gusta mucho y este lo disfruto sobre todo en primavera-verano. Yo, vamos, si os gusta algo más que no sea solo flores blancas, os lo recomiendo muchísimo. También tiene personalidad. Vamos ahí con Le Interdit de Givenchy, pero la versión Le Interdit Intense. Aquí lo tenemos. Bueno, es verdad, y si me lo preguntáis, ya lo sabéis que a mí me gusta más siempre el primer Le Interdit, porque a mí me representa mucho. Pero independientemente, es un perfume que me gusta. Sigue teniendo esa personalidad de aroma, de composición floral acaramelada, de nardos, flores blancas, pero le ponen un toquecito de sésamo. Y aquí sí que es cierto que le han añadido mucha más vainilla o una vainilla más oscura, que le da una sensación más acaramelada que la anterior. Sí es verdad que eso te da la sensación de que es más dulce y más intenso. Como siempre también acompañado por sésamo, pachulí, vetiver, pero no deja de tener su composición muy importante de flores blancas y flor de nardo. Es un perfume que es maravilloso y aunque es cierto que me sigue gustando más la primera versión, esta nueva versión de este año 2020 viene a ser un gran perfume, ¿vale? Así que a probarlo, todo es a probarlo. Este también lo considero perfume de otoño-invierno, ¿de acuerdo? Para esta época justo. ¿Qué vamos con el perfume de Irresistible de Givenchy? Bien, dentro de este perfume es ese juego con la rosa. Y como ya os hice el vídeo, yo prefiero antes
este irresistible de Givenchy antes que el Idol de Lancôme. Me gusta mucho más cómo juegan aquí con la rosa, porque se me hace muy llevadera, es muy agradable. La combinan con un toque elegante de iris, pero mucho más suave, y la endulzan muy bien con pera y almizcle blanco, lo que te hace un perfume que sea súper agradable, súper llevadero y que es una delicia. Un perfume que no es lo más explosivo ni mega espectacular, es verdad. En ese sentido, tal vez podríamos haberlo dejado incluso en esos perfumes que tampoco nos hacen mucho impacto, pero creo que es muy bonito y elegante. Un tipo de perfume que no tiene época del año, lo puedes usar en cualquier momento. Huele fenomenal, huele muy bien y este es súper recomendado cuando quieres un aroma versátil para cualquier época del año. Así que este muy bonito. Así que este por aquí. Seguimos, porque tengo un buen montón. Siguiente post-it. My Way de Armani. ¿Dónde estás, My Way? Aquí. Bien, el perfume de My Way de Giorgio Armani. Bueno, pues este perfume tampoco es complicado en cuestión de notas olfativas, ¿de acuerdo? Es verdad que es un perfume de flores blancas, nardos, almizcle blanco y vainilla, con lo que nos encontramos un perfume que realmente es sencillo. Es sencillo porque es un floral blanco dulce. Entonces, ¿qué nos encontramos? Un aroma que es muy fácil de llevar, pero dentro de que es un aroma fácil de llevar, creo que es muy bonito. Para mí me resulta un floral que es muy relajante. Dentro de esos aromas florales que a mí me agradan mucho. Y no tiene que ser explosivo, ni espectacular, ni complicado muchas veces para que te guste. No es lo mismo que perfumes anteriores que hemos visto que sí que tienen notas más particulares, que pueden gustar más o menos, y este es más sencillo, pero aún así me ha gustado mucho dentro de la sencillez del perfume. Y sí que es cierto que quiero ver en posteriores años si nos sacan versiones que sean más explosivas y más impresionantes. En principio me parece un perfume floral, bonito, relajante y muy cookie. Muy cookie. Perfecto. Vamos rapidito, porque son muchos. El perfume de Ángel Schlesinger, ¿vale? No, Ángel Croisier. ¿Dónde está? ¿Me he puesto Ángel? Ángel Croisier, aquí lo tenemos. Sí, es una edición especial y me da penita mencionarlo porque sé que estas ediciones especiales de Thierry Mugler o de Mugler, una vez que se acabaron. Pero bueno, este es el Ángel Croisier del año 2020. No olvidéis que hay una versión 2019 y es distinta. Este aroma vamos a simplificar con que es vainilla e higo, ¿de acuerdo? Tiene otros aromas, pero es principalmente esa vainilla y ese higo. Esto es maravilloso, huele impresionante. Este aroma, a ver, como a mí me resulta un poquito más cremoso, si es verdad que hay ratos en los que me apetece llevarlo en otoño e invierno. Pero luego, en verano, cuando lo utilizas es absolutamente delicioso porque es como un aroma de higo frutal cremoso, muy dulce, que es muy agradable. Total, que al final úsalo cuando te dé la gana, porque si te gusta lo vas a adorar y es fantástico. Tiene la particularidad del aroma de higo, que a no todo el mundo le gusta, pero es muy especial. Este me gustó muchísimo. Y ¿qué os digo? Pues que es verdad que cuando salen las ediciones especiales de Mugler tenemos que estar pendientes de ellas para no perderlas de vista. Este me gustó muchísimo. Lo utilizo poco porque me da pena utilizarlo, me da pena gastarlo. Vamos con Opium Neon. Aquí lo tenemos. Bueno, además fue Yves Saint Laurent con este Opium el primer perfume que apareció aquí en España en cuanto a comienzos de año. Fue el primer perfume que apareció en enero como novedad. Y mirad, desde luego te tiene que gustar el alma de los Black Opium. Ese fondo de café con vainilla, ese tono de café
oscurito que tiene de fondo. Pero es un modo muy rico, muy agradable, como para empezar la primavera, esas noches primeras de fiesta y demás, porque viene con fruta tropical, de un aroma fresco de sidra y luego lo que es el aroma tropical de la pitaya, siempre acompañado de flores blancas como el azahar o el jazmín. Como te digo, siempre tiene ese fondo de café con vainilla muy especial, y si te gustan ese alma de café de Black Opium, este perfume lo disfrutas. Me gusta mucho. Me gusta ir probando las distintas ediciones especiales así que está sacando Yves Saint Laurent de Black Opium, porque son muy divertidas y sabrosas. También, casi a primeros de año de este 2020, Carolina Herrera sacó 2 perfumes, uno para hombre y uno para mujer. Algunos compañeros que no se habían leído las instrucciones decían que era el mismo perfume, solo que con distinta edición, que no es así, porque tanto el de hombre como el de mujer son buenísimos y tienen distinto aroma a los aromas normales de Carolina Herrera. Se trata del 212 VIP Rose, pero en la versión Red. Y en el de hombre es el Black, ¿de acuerdo? Me gusta un montón. Lo que pasa sí es verdad que muchas personas les causa un pequeño choque olfativo con respecto a las notas. Porque sí es verdad que es un aroma dulce, porque tiene licor, frambuesa, tiene notas de tiramisú, especias y rosa. Lo que pasa que es que en este aroma, entre medias, viene mezclado un aroma de tomate o de tomatera, lo cual provoca que tengas un pequeño choque con un aroma que no estás acostumbrada, pero cuando te acostumbras es un aroma delicioso, más para primavera-verano, muy divertido, muy para salir, muy para que te huelan, porque tiene una intensidad muy rica. Lo malo es que tanto la versión femenina como la masculina también es edición especial, por lo cual sí que es cierto que una vez que se acaben no hay más. Pero repito, son ediciones distintas a los aromas que ya conocíamos. Bien, seguimos. No paramos, espero no aburriros porque son muchos perfumes, pero tomad bien nota porque entre ellos hay fantásticas recomendaciones para el año que viene si queréis ir tomando para esa primavera, verano, otoño, invierno, que os hagáis con ellos en esas listas de Navidad. Vamos con... Venga, Ángel Nova. Veréis, los 2 perfumes que vienen a continuación, tanto Ángel Nova como, a ver, que lo traigo para acá, el perfume de la Vie Belle Intensement, ¿de acuerdo? Estos 2 perfumes juegan con la nota que en el año 2018, 2019 y ya 2020 nos han acompañado demasiado hasta la saciedad, que son esos aromas de frambuesa y de pimienta rosa. Entonces, en ese sentido dices, oye, ya está bien, ¿no? Pero al final resulta que los he usado muchísimo, que me ha encantado usarlos, porque independientemente de que utilicen notas que ya estaban muy vistas, el aroma era fantástico. Y me encuentro con el aroma de Ángel Nova de Mugler, que nos encontramos un perfume que huele delicioso. Este tiene en sí un aroma de rosa que juega con la frambuesa, el aroma de lichi con un fondo amaderado. Es un perfume que no huele bien, huele tremendamente bien, se pega a la piel, tiene intensidad, dura muchísimo y que me encanta, que al final, por mucho que lo critiquemos, resulta que es un aroma que te engancha, que huele fenomenal, traspasa las mascarillas y es impresionante. Me ha gustado mucho utilizarlo, sobre todo en primavera-verano. Es cierto que ya me queda medio frasco, seguramente lo volveré a comprar cuando me lo acabe y aunque no sea primavera-verano, lo sigo utilizando y seguramente cuando lo termine lo voy a volver a comprar porque me encanta. De vez en cuando, aunque haga frío, me echo alguna vez porque sigue siendo un aroma delicioso. Y como decíamos, viene a la par, viene a la mano con el perfume de la Vie Belle Intensement. En este caso, el Intensement, que no es el Intense, que es distinto, ¿de acuerdo? También juega con el aroma de la frambuesa con la pimienta rosa, que la hemos visto muchísimo. Pero nos lo combinan con un aroma delicioso de
heliotropo y vainilla. También lo he utilizado muchísimo porque tiene una intensidad, huele fenomenal. Es un femenino explosivo, de esos que te huelen y es que arrasas con este perfume. Es delicioso, femenino. En primavera, verano sobre todo lo he utilizado mucho y desde luego es otro que me ha encantado. Para mí, una de las mejores versiones de la Vie Belle. Vamos con la casa Guerlain. Guerlain, compré este año el perfume de agua de alegoría, granada y salvia. Lo compré en pleno verano, que la verdad es que apetece mucho perfumes que te refresquen, pero yo es que sobre todo demasiado cítricos no es lo mío y vais a ver que en esta lista de perfumes prácticamente cítricos no tenemos. Pero en este caso tenemos un conjunto de cítricos que vienen acompañando a grosellas y a lo que es la fruta de la granada, que es parte del protagonismo que tiene este perfume. Es muy especial, es fresco, frutal, a la vez que muy aromático, porque tiene salvia, ciprés y un toquecito de rosa. Y todo esto hace que sea un perfume con una personalidad frutal muy rica, de esos que apetece muchísimo ponérnoslo en verano, sobre todo si no eres tampoco de excesivamente cítricos. Este ayuda mucho. Casi se cuela antes, pero aquí lo tenemos ahora, el de Ángeles Lesser. El perfume Le Aux de Instant, esa es la colección, ¿de acuerdo? Y se llama Intimate White Flower, ¿de acuerdo? Flores blancas íntimas. Este perfume es sencillo, pero funciona muy bien porque es muy agradable. Dentro del mundo de flores blancas nos desmarcamos y nos vamos al mundo de las flores tropicales. Nos encontramos un perfume con aceite de monoï, flor de tiare, jazmín y vainilla. También muy sencillo, en una tonalidad media, muy agradable. Simplemente, si te gustan los aromas florales, que sean bonitos, pero siempre con la particularidad de que te guste esa flor de tiare, que puede ser un poquito personal, pero a mí me encanta. Este para primavera-verano, maravilloso. Antes no lo dije, creo que me salté My Way, pero yo My Way lo utilizo o lo utilizaría en cualquier época del año, ¿de acuerdo? Bien, vamos con So Scandal. Vamos a ver, So Scandal, vente para acá. Este perfume me gustó muchísimo, nada más probarlo. Lo aparqué durante la primavera-verano porque a mí me daba una sensación más cálida, más sensual, sobre todo porque es un aroma de flores blancas, de jazmín, con un protagonismo de la flor de nardo, con la fruta de la frambuesa, con un toque lácteo de leche. Seguramente también tenga vainilla por ahí en medio. Este aroma a mí me resulta un tanto cremoso y me da esa sensación de un aroma más de otoño-invierno, pero en este caso, pues igual que en todos, depende de los gustos personales vuestros. Oye, que esto no son leyes, ¿vale? Usadlos cuando os apetezca, cuando a ti te apetezca. Si te gusta, úsalo, sin más. Y creo que es muy bonito, muy agradable y por supuesto muy recomendable. Ahora bien, sí que es cierto que hay personas que este perfume de So Scandal no les ha parecido espectacular por la composición de notas. Sea por lo que sea, a mí me llega. Y esto es como todo, aunque haya un perfume que tú escuches que hay gente que no le gusta, que no tal, pero a ti te encanta, olvídate tú. Si te ha gustado, si te ha conquistado, eso es lo que importa. Yo defendiendo mis perfumes. Bien, Azzaro. Casi tengo un poquito de cada marca, de cada casa de perfumería. Vamos con Azzaro Girl Tonic. El primer Azzaro Wanted Girl me gustó mucho. La verdad es que ese era un floral muy bonito. Y este año nos presentaron el Tonic, el cual es una composición... Parece muy cítrico, pero es que el tono de lo que es el kiwi entre medias de estos tonos cítricos para mí hace que sea muy especial. Tiene kiwi, tiene bayas de açaí, entre una composición floral muy especial porque tiene datura y bambú, con lo cual tenemos un perfume que funciona muy bien en pleno verano porque refresca, porque da una sensación cítrica siendo un frutal
cítrico porque es como un kiwi ácido con esa composición de flores que es muy especial y personal, y de verdad que el Azzaro Tonic, Azzaro Wanted Girl Tonic, es muy rico y me ha gustado mucho. Este yo lo guardo para pleno verano, que es cuando más los disfruto. Y estoy viendo, y como soy un desastre y me he traído casi como 20 perfumes, alguno me tenía que dejar. Me lo he dejado, pero ya sabéis que lo tenemos en el canal, que es un perfume precioso y que lo he recomendado varias veces. El perfume de Nomade Absolute de Chloe. Bueno, es un perfume maravilloso que también tiene su personalidad. Es un aroma muy unisex dentro de la casa de Chloe, que va a haber personas que les guste mucho o que no les guste nada. A mí eso me encanta, porque encontrar ese tipo de aromas hace que sea especial, y encima me gusta porque creo que tiene una elegancia muy particular. Es un aroma que viene del tono frutal de la ciruela Mirabelle y luego tiene ese toque de musgo de roble o del sándalo, que hace que sea un aroma muy rico, pero muy personal. Entonces ya es cuestión de gustos el probarlo, que te guste mucho o que no te guste nada. Y yo ese lo utilizo más en otoño-invierno. Sí, hemos acabado. Os he enseñado un pelotón de perfumes. Creo que son buenas recomendaciones y parecen muchos, pero es que hemos probado tropecientos perfumes este año. Y estos son los que yo creo que merecen mucho la pena dentro de mis gustos. Y sí es verdad que ha habido muchísimos más perfumes, pero algunos de ellos podríamos calificarlos entre un poquito más de lo mismo, ¿de acuerdo? Aunque algunos sí es verdad que los rescataríamos, tal vez el último perfume que probamos de Lalique y algún que otro, pero en fin, nos quedamos con estos perfumes, que son buenas recomendaciones, que si al menos tienes la ocasión de probarlos, creo que alguno de ellos te puede conquistar. Espero ir leyendo vuestras opiniones y ahora me voy a ver el vídeo de mi compañera María Caratini. Muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo, 1000 millones de besos para todos y espero que os animéis a acompañarnos en el próximo año 2021, donde seguiremos descubriendo muchos perfumes y lo que se nos ponga por delante. Un beso enorme a todos. Hasta pronto.